Jungle. Audio Jungle. Acá en lo que yo les he dicho de semanas lectivas es donde va a ir, digamos, donde yo les voy a ir llevando todo lo del material y lo que tienen que ir haciendo, sobre todo a partir de la semana 5 más o menos del curso. Entonces aquí, digamos, esta va a ser la idea. Entonces yo semana a semana les voy a poner las cosas que les voy a ir, digamos, solicitando que hagan, y en particularmente leer algo, estudiar algo, ver algún otro detalle. Los videos de las clases los voy a ir poniendo acá. Igual los tienen acceso desde afuera, donde decían los videos grabados del canal de YouTube. Pero aquí los voy a ir colocando como por weeks, por semanas, para que los puedan ir viendo ahí. Entonces, y materiales. Entonces aquí pondré los apuntes de la clase, las simulaciones o gráficas de MATLAB, todo lo que, digamos, me parezca que, que se haya utilizado, voy a tratar de anotarlo acá. Entonces ahí semana a semana. Entonces este será, digamos, el lugar donde yo les llevaré el registro del curso, básicamente, todo. Aquí en las asignaciones hay un material que ya se hizo hace unos semestres, que de alguna forma pues funciona muy bien ahora para estudiar, como la materia y como explicaciones y cosas así, que es, digamos, las unidades de estudio que están aquí abajo. Aquí las unidades de estudio, cada una tiene su sección como de práctica, que es un documento más de ejercicios de práctica para cada unidad. Por ejemplo, este que es la de la unidad 1, de ejercicios y demás que pueden, digamos, practicar y tomar para irse preparando. Y en la parte de la guía de estudio de cada unidad, lo que tienes como el desarrollo del contenido de estudio, digamos, donde uno podría ir a consultar y ver ejemplos y tratar de entender, y es esa parte de ir a leer de cada término, de cada unidad del programa, desde la unidad 1, desglosada por puntos, donde de hecho la mayoría de esta información está conformada entre los libros del texto, los principales, sea el Alexander o el Dorf. Realmente es eso, es un compendio, una organización, en algunos ejercicios o cosas hay algunas animaciones o así para poder entender, digamos, cosas particulares. Por ejemplo, que recuerdo, vamos a ver, por aquí hay una para entender, digamos, una animación, algunos materiales que en su momento se trabajó con este curso virtual, que de hecho este curso virtual llevó a varios semestres, varias personas trabajaron en el desarrollo del material, y ustedes podrían, digamos, ver aquí, no sé, así en los casos acá. Entonces, donde explican ondas y decir, ok, qué significan desfases, quién está delante de quién, hacer algunas animaciones, gráficos que en algunos lugares se diseñaron de las unidades. Entonces, aquí trabajó mucha gente. De hecho, quizás como unos dos profesores o sea, desde mucho antes de que yo empezara a dar el curso. Y de hecho, yo fui el que le di, hace que un año y algo, hice como la revisión. Digamos, está el material y hice una revisión de contenido de la mayoría. Revisar fórmulas, concordancias, de que los conceptos estuvieran bien. Entonces esa es como la parte de revisión, fue la que yo, digamos, hice de este material, donde lo tienen para cada unidad. Entonces desde la unidad 1 hasta la 7, para, digamos, consulta, estudio, ver ejemplos e ideas, hasta serie de Fourier y todo. Realmente es un material que siempre uno le podría meter más, pero yo lo analizo bastante completo. Está en función del curso, las 7 unidades, cada subunidad, digámoslo así, y que yo voy a ir haciendo mención de cómo vamos avanzando en cada semana según los contenidos de aquí, para que puedan estudiarlos y tenerlos presentes. Entonces, para estudiar tienen esto, los libros de texto y, digamos, las clases grabadas y toda esa parte. Pero, digamos, es material.
que ojalá, digamos, se pueda utilizar. Entonces, yo sí, digamos, lo que sí he cambiado, digamos, esta vez lo que sí hice fue el diseño de esta sección, digamos, la parte gráfica, que aquí se ve un poco amplio porque es que es una pantalla grande. Una pantalla de una PC, de una laptop, se ve como de este tamaño, hasta aquí. Este recorte queda un poquito más bonito, es que estas pantallas son más anchas, en la que estoy compartiendo a ustedes. Pero bueno, este es donde tendremos la mayoría de materiales. Muchos, digamos, como por ejemplo, los ejercicios o aquí abajo que están los apuntes, son hipervínculos a documentos que están aquí, en la misma carpeta de documentos, pero que para no andar buscando y saber más o menos como un orden, una organización mejor, digamos, por acá voy a ir, digamos, colocando y aquí voy a ir, vamos a ir subiendo, semana 3 4 y ahí colocando. Ahí, bueno, este otro es el de los videos que les voy a ir colocando, que todavía no les he colocado esta semana. Tengo que buscar y los que tengo y los que puedo encontrar. Hay un par ya que yo sé que siguen. Pues bien, digamos, quería mostrarles eso para que entonces tengan presente. Igual acá, por ejemplo, ya aquí yo siempre les voy, estos que todavía no están los videos, pues lo que es de esta semana. Entonces aquí están las notas de clase, lo que son los PDFs que trabajamos y demás. De hecho, creo que hasta ahí, en uno de esos les puse el hipervínculo del programilla de resolver ecuaciones en línea. Entonces, estos son los PDFs de este programilla. Creo que estaba en uno de estos. Aquí está. Es este. Ok, bien. Hoy lo que vamos a hacer es cerrar la unidad 1, un poco de práctica, fasores, algunos ejercicios, amplificadores y un tema final que quiero resaltar de superposición, el uso de superposición en circuitos, que quizás es como el ejercicio de cierre para poder terminar esta parte. Veamos. Volvamos aquí. Replanteemos lo que teníamos la clase anterior. Yo les comentaba, y así es como creo lo veo, que teniendo la posibilidad de tener un solucionador de ecuaciones, que hay que usarlo bien, solo no hace el trabajo. Sin embargo, el hecho de poderlo utilizar va a aplicar de que a la hora de hacer análisis de circuitos, el centro, la parte importante es cómo tomar el circuito, escoger la técnica de análisis, escoger las ecuaciones correctas y plantearlas bien. O sea, hay un trabajo, digamos, importante ahí, pero lo que es, digamos, la complejidad o la extensión del tiempo que yo necesite para desarrollar ejercicios puede ser menor, visto con la idea de hacer, digamos, la solución de esa forma. Sin embargo, es digamos, la forma como nos estamos organizando ahorita. En forma general, entonces tener un circuito RLC, fuentes, dependientes, amplificadores y demás, es hacer un análisis si yo tengo fuentes de corriente alterna aplicando fasores. Entonces, este es un ejercicio más de repaso y tener consciente el detalle. Tenemos la ventaja, ahí les voy a mencionar, digamos, de que no estoy tampoco tan apresurado en cierto punto. Es un detalle ventajoso, digámoslo así. De que el semestre anterior, recuerdan que hubieron 2 semanas de, comillas, adaptación, que fue, digamos, nosotros habíamos llegado hasta semana 5 en forma presencial, pero cuando retomamos en forma remota, bueno, en forma virtual, tuvimos que trabajar 2 semanas con contenido del mismo que se había desarrollado las 5 semanas anteriores. 5 semanas anteriores básicamente es parcial 1, que es el examen parcial 1. Entonces, en función de eso, en su momento se trabajaron 4 clases de solo práctica de ejercicios para el primer parcial en esas 2 semanas. Eso fue lo que se hizo.
Entonces, además de lo que logramos hacer en estas 5 semanas viendo las unidades, yo les dejaré y tendrán ahí mismo en los weeks, en las semanas, la organización de qué estudiar y qué, dónde están y cómo. Ese montón de práctica que hay ahí, de ejercicios. De hecho, la mayoría eran exámenes anteriores, la gran mayoría. Entonces, bueno, yo sé que ahí van a tener más bien de sobra en tiempo, o sea, que van a tener que dedicarle mucho tiempo para poder estudiar todo eso con calma y todo. Pues bien, eso es lo que está por ahí en lo que vendrá. Este circuito está en el dominio del tiempo. Tengo impedancias, capacitancias, resistencias y la onda que describe la fuente. Entonces hay que pasarlo, a ver, hay que pasarlo al dominio de la frecuencia. Entonces uno dice, primero, frecuencia 4 radianes por segundo. Eso significa, bueno, la fuente, a como está, entonces una fuente que en fasorial es 20 ángulo de cero. Resistencia sigue siendo igual, 10 ohms. Estas bobinas, vean que estas bobinas sería J omega L. Ok, entonces las impedancias de las bobinas es J omega L. Entonces esta bobina de acá va a ser J4. Y esta de aquí, entonces es un medio, entonces va a ser J2. Y ya vistas en ohms. Y este capacitor de acá, recordando entonces, capacitor 1 entre J omega C. Entonces, de hecho, este sería, bueno, calculémoslo mejor. J, la frecuencia son 4 y este es 0.1. Menos 2,5 J, creo. Dale, vamos a ver. Y el otro día que ustedes me decían de que sí, le di un capacitor por el J, por solo el modelo de cálculo de la impedancia, la J va abajo, siempre va negativa. Ahora, tendríamos las impedancias. Bueno, sí, este de acá sería menos J 2,5. Y esta corriente de acá, usualmente yo prefiero anotarla con el formalismo de que es un fasor. Entonces, ¿cómo? De mayúscula y con una doble barra para entender que es negrita. Entonces, si esta corriente hacia abajo la llamamos IX a nivel fasorial, esta corriente de esta fuente va a ser 2IX. La misma idea, nada más que como para que tenga el formalismo. Y después de ahí tengo el circuito. ¿Qué quiero calcular? Aquí, digamos, podemos escoger. Básicamente ven que de hecho eso es como un ejercicio más abierto. Yo lo que quiero es que vean, recordar las bases de análisis de circuitos en fasores, en corriente alterna. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos suponer, vamos a ver un asunto, vea, como está el circuito y el saliente y todo demás, podríamos decir cuál es para hacerlo en nodos, para hacerlo en nodos que creo que no hemos hecho, vamos a calcular cuál es la tensión aquí de VO, llamemos esta VO de salida. Y hacer el análisis para ver cuál es la onda VO. Entonces a nivel fasorial llamémoslo VO. Y tratemos como de montarlo a nivel de nodos. Entonces hagamos un nodo aquí, llamemos este nodo V1 y este nodo que está acá, VO. Esto implica cuando trabajamos en nodos que hay que proponer las corrientes entrantes y salientes como lo decidamos y después aplicar la suma de corrientes. Entonces aquí tenemos una corriente, voy a decir que entra al nodo, esta sale, voy a decir que esta corriente viaja así, esta va hacia adentro, que es la corriente de la fuente, y voy a definir esta saliente. Aquí hay una diferencia, creo, en cómo lo explican o lo aprendieron. En algunos profes, probablemente, o algunos hasta libros, mencionan que asuma que todas entran o que todas salen, siempre. Realmente, al final, la regla es, usted decida, creo yo, es la más general, usted decida hacia dónde quiere que fluyan.
Y según esa propuesta, organice la ecuación de malla. Lo que tiene que respetarse es corrientes que entran que son igual al sumarlas fasorialmente con respecto a las que salen. Vamos a ver. Entonces, nodo V1. En el nodo V1 tengo la corriente que viene de la fuente de tensión. Vamos a decir de una vez que es 20 menos 20. Ángulo de cero no hace falta. Entonces 20 menos V1, que es una variable. Mira, pues, dividido entre 10, que es la resistencia que está en esa rama. Esta corriente entra y tiene que ser igual a las dos que salen. Entonces tengo al capacitor, que sería V1 menos J 2,5, y la otra corriente, que entonces aquí es una diferencia de nodos, V1 menos VO en tensiones, entre 4J o J4. Aquí es donde yo les mencionaba de que usualmente cuando uno trabaja en fasores, las expresiones van a ser tensiones entre impedancias. Y esa es la idea. Entonces, esas ecuaciones es un asunto muy ventajoso, creo yo. A mí me ayuda. Buscar un común denominador que me permita multiplicar a toda la expresión izquierda y a toda la expresión derecha para que los números se conviertan en números más manejables. Porque al fin y al cabo se puede hacer así, pero que sea un manejo un poco más cómodo para, digamos, proponer el análisis de esto. Ahora, no siempre uno puede buscar así el común denominador exacto y perfecto, digamos, genial, que me resuelva todo el asunto. Por ejemplo, cuando hay decimales, como ese 2,5 ahí que está ahí abajo, o algo así. Pero en ocasiones se puede. Ahora, vean que 2,5 es 5 entre 2, queda un 5 abajo. El 2 queda arriba. Realmente aquí en los denominadores esto es como estar viendo un 10 acá en la izquierda. Esto es ver un 5, un 10, un 5, un 4, que es el del lado allá. Uno, digamos, trata de buscar cuál es el número que mejor, digamos, elimine todos esos términos que están ahí, hasta donde sea posible. Tampoco es que sea necesario. Lo único que uno anda buscando es un número que me arregle un poquito. Por ejemplo, yo aquí no me gastaría tanto en buscar algo un número tan particular, y yo me estaría satisfecho con usar el 10. Porque el 10, con el 5 ya arreglo un montón que tengo en el otro, y el 4 queda 5 medios, que tampoco es un número feo, ya es bastante manejable. Yo estaría conforme con el 10. ¿Qué significa con ese 10? De que voy a multiplicar por 10 a ambos lados. ¿Para qué? Para la expresión totalmente mejorarla un poco. Vean que aquí sería 20 menos V1 del lado izquierdo. Del lado derecho, entonces sería 10 entre menos 2,5J, que es 4J. Súper bien. V1. Y esta otra, de hecho, hasta más bien, sí. Y esta otra sería 10 dividido entre 4, que eso entonces es 5 medios, que es 2,5. Como el J está abajo, esto va a ser negativo. Sería menos 2,5J V1. Y este sería más 2,5J V0. Pues la idea es eso, ¿ven? Y ahora tienen una ecuación más. Y esto ayuda mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando las impedancias tengan el rango de kilo ohms o mega ohms o así. De hecho, creo que en la clase pasada hicimos uno pequeñito, pero lo hicimos de amplificadores. Ahora, pensando en que lo vamos a resolver, vean que es una ecuación, dos variables.
ocupo otra. Va a ser un sistema de 2 ecuaciones. Como tengo 2 ecuaciones, pensemos en que lo vamos a resolver en la matriz allá, en el programilla. Entonces vamos a organizar esto de una vez. Busquémosle un orden. Entonces podríamos decir, vamos a sumar todos los VI, los V1, del lado derecho, y voy a decirlo así. Bueno, voy a verlo así. V1 tendría 1 positivo al lado derecho más 4J menos 2.5J. Entonces ahí cancelo y eso, sorry, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Quedo con... Qué raro, pero bueno, no era algo, no entendí. 1 más 1,5J. Esto es suponiendo que es al lado derecho. Al mismo lado voy a dejar 2.5J de VO. Y esto igual al 20 que quedó o que estaba al otro lado solito. Esa sería la primera ecuación. Con esto, entonces hacemos el nodo VO, que es para sacar la otra ecuación. Entonces este nodo lo que nos da es V1 menos VO entre J4, esa corriente, más la corriente de la fuente, que es 2IX, es igual a la corriente saliente, que es VO entre J2. Ahora, IX es la corriente del capacitor. Entonces, este IX lo podemos también expresar como el capacitor es V1 entre menos 2,5J. Y esto entonces igual a VO entre 2J. Entonces aquí vean que algo parecido. Me parece que sin hacerle mucho análisis, esto con un 4 cambia toda la cara de esta ecuación. Entonces la primera ecuación vamos a tener aquí menos JV1 más JV0. Y aquí tendríamos 2 por 3.2J me da este otro, entonces aquí sería más 3,2 JV1 e igual a menos 2 JV0. Entonces la vamos a organizar del misma forma, orden que dejamos la primera ecuación. Esto definiría tener 3.2 menos 1, nada más. Sí, entonces esto sería... ¿Cómo es? 2.2, sí, sí. 2.2 JV1 más 3J V0, que este pasa al lado izquierdo y es igual a 0. Entonces el sistema de ecuaciones que de alguna forma la idea es, este sistema de ecuaciones lo que me dice es cómo se comporta ese circuito. Lo obtuve de las leyes físicas del comportamiento de ese circuito. Entonces este sistema lo que tendríamos que hacer es hacer la solución. Pero a ver, yo tenía abierto ese programilla por acá, creo. Profe, Hola. Sí. una pregunta. Ajá. Entonces, por ejemplo, para los exámenes o quizzes, cuando tenemos que hacer el sistema de ecuaciones, podemos usar esa calculadora que usted usa. Sí, sí, sí. Totalmente.
Eso sí, yo lo que les digo nada más Ok. es que por lo menos copien digamos, lo meten, le dan resolver y copian, digamos, el pantallazo de la solución. Pero sí, sí, es la idea. O sea, Sí, recuerden, tampoco así, ajá, ¿aló? tampoco así como hacer un copiar y pegar, sino tratar de hacer o sea, que quede planteado. Sí, de hecho es que se ocupa. O sea, todo lo que dice de aquí hacia atrás no hay forma de brincármelo nunca. Entonces lo único que estamos haciendo, de hecho, en el fondo esto es muy, o sea, para mí esto es muy ingeniería. O sea, tener el programa y que yo pueda hacer el análisis como ingeniero y meter eso ahí y obtener la respuesta. Primero tengo que hacerlo bien, igual, de todas formas. Y obtener la respuesta yo lo veo bastante razonable. O sea, es ingeniería en el fondo y esto es más, o sea, es tangible el hecho de lo que estamos haciendo. Sin embargo, de ahí es que esto era un poco difícil suponerlo más bien en un examen presencial, pero ahora esto es más lo que significa ingeniería en el fondo. Entonces, no, adelante. Entonces, de hecho, con un screen de pantalla por mí estaría satisfecho. Se llena aquí y pone la respuesta y listo. ¿Recuerdan que cómo era el formato? El formato Ok, es buenísimo, profe. súper bien. El formato era como en la I, vamos a ver aquí. Era, bueno, números complejos. No, de la I va después. Ya es 2.2 y 3 y 20. Uno más 1.5i, 2.5i, 20. Ay, no, suave. Visualmente hizo un enredo mental aquí. 2.2 y 3 y igual a 0. Y la de abajo es la que lleva el 20. Números complejos. Y le digo que me haga la resolver. Entonces vean que aquí la solución y todos los anuncios que tiran en todas estas aplicaciones libres. Vamos a ver. A copiar acá. Realmente nosotros si queríamos VO es la segunda solución, la segunda variable. Entonces VO es igual a 13,2 menos 4,4. Donde recuerdan que uno le interesa la forma polar, porque si yo lo que quiero es la onda de respuesta, 13,91 con ángulo de menos 18, 43 grados. De hecho, entonces de aquí ya hasta podríamos definir la onda de respuesta, que es una onda de 13,91. La frecuencia, esto era 4. Profe, ¿Sí? creo que es menos 13,2. Ay, sí. Yo creo que ya ni está, a los lentes ya nada me da para ver. Sí, sí, ahí está el menos. Muchas gracias. Entonces aquí es lo que cambia es el ángulo. Menos 161,57. Entonces aquí sería 4T 57 grados en voltios. Sí, esa sería, digamos, visto así. Vean que este es un procedimiento realmente de que el circuito que haya, lo que tengo que manejar es, digamos, la parte de análisis, que debería estar completa del curso anterior. Ya aquí lo que estamos es trabajando eso sí con números complejos. Sí, sí, ahí está el menos que
Terrible mi vista ya. Am, bien, ¿dudas en general? Voy a hacer esto grande acá de nuevo. Nodos, quizás digamos, ese es el consejo que yo casi siempre les doy, es ese, de arreglar las ecuaciones con un parámetro multiplicarlos por un parámetro común, porque a mí me ayuda mucho, digamos, a manejar números un poco más a menos. Es que sobre todo imagínense que ustedes tengan aquí abajo 10 kilo ohms, por ejemplo, o oye, es 10 kilo ohms, en el denominador es 0,001 o sea, sí, o algo así, un número muy pequeñillo y ya empieza a poner potencias de exponenciales negativos y eso. Y yo, la verdad que esto ayuda mucho. Mm, Este también, me parece que este podemos repasar en ver la parte de equivalentes. De Thevenin, pero con fuente dependiente. Lo deben de tener presente, pero digamos, lo tengo aquí para recordar. Y por ahí alguno me dijo que la vez pasada hicimos uno de Thevenin, hagamos este de Norton. Al fin y al cabo no hay gran diferencia per se. Yo lo que quiero es un modelo equivalente para ese circuito. Vamos a escoger el modelo de Norton. Entonces vamos a resolver este circuito de esa forma para el modelo equivalente. Entonces, ¿qué significa el modelo equivalente? Es que si usted, que eso es importante, si usted viene acá en estas terminales A y B, en este caso, porque ahí es donde me lo están pidiendo, este circuito que puede tener fuentes, resistencias, todo lo que tenga hacia allá, a partir de esas terminales, yo lo que voy a hacer es intentar, o el modelo lo que hace es poder encontrar digamos, una simplificación del mismo, donde esa simplificación, si es el de Norton, es un circuito que se basa en una fuente de corriente con una impedancia equivalente y que hacen eléctricamente lo mismo que todo ese circuito. Entonces, este tipo de ejercicios, lo que uno estaría, digamos, pensando es quién tiene que ser Z equivalente, es una impedancia, y cuánto equivale la corriente de Norton. Andaría, digamos, por ahí el resolverlo. Ahora, ok. El detalle es a calcular las impedancias equivalentes cuando tengo fuentes dependientes es que hay que usar fuente de prueba. Yo creo que el detalle, digamos, de este circuito es ese. Hay que trabajar una fuente de prueba. Entonces, una fuente de prueba, no, hagámosle aquí un arreglo rápido a este asunto. En el modelo para calcular hay que apagar fuentes independientes. Apagar una fuente de corriente significa que vale 0 ampere. Y algo que tenga 0 ampere, la única forma es que esté abierto, que no fluya corriente a partir de ahí. Entonces, digamos, esto lo que tenemos es que el circuito de acá está libre, ahí, va a estar liberado. ¿Ok? Ahora, este circuito de acá, al tener la fuente aquí dependiente, que es la que está al lado derecho, va a necesitar pensar entonces en utilizar una fuente de prueba. Entonces, esa fuente de prueba, uno decide el valor que quiera colocar. Y voy a llevarme esto así.
Vamos a calcular Z equivalente primero. Entonces vamos a colocar una fuente de prueba. Puede ser de corriente, puede ser de tensión. Realmente es un poco, de alguna forma, para así decirlo, es indistinto. Usted puede escoger digamos, el tipo de fuente que quiera. Voy a decir que es de corriente. Y yo le pongo el valor que desee. Yo soy el que escojo ese valor. Voy a escoger ese valor como una onda de 1 amper con ángulo de 0. Yo lo que tengo que resolver si hago esto es cuál es esta tensión. Si yo encuentro esa tensión, yo sé que la impedancia de Thevenin o la impedancia equivalente que estaría viendo ese circuito va a ser el V, bueno, de Thevenin, no, bueno, ya le llamé V de Thevenin, pero no me gusta tanto el V de Thevenin aquí. Llamémosle diferente, llamémosle nada más VO. Este VO entre la corriente que es un ángulo de 0, que es la que yo estoy poniendo ahí. Entonces, básicamente, esto lo que vamos a tener que encontrar es quién es VO. Ahora, hay que hacer aquí un nodo. Este nodo, vamos a escoger esa corriente para allá, esta para acá y esta entrante, que es la fuente de prueba que colocamos. Está como torcido un poquillo. Y vamos a ver. Bueno, el nodo. Entonces hagamos el nodo que queda ahí. Este nodo tendríamos la fuente que va hacia allá. Vean que todas esas impedancias ya son impedancias. ¿Ok? Tanto el inductor y el capacitor ya me lo están dando en forma de impedancia. Y están en serie. En el momento que yo desconecté la fuente de corriente, todo eso quedó en serie. Entonces hagámoslo como una sola impedancia, en serie. Esa impedancia va a ser, bueno, VO, que es la tensión principal, o sea, la tensión del nodo, va a ser VO entre esa impedancia equivalente, que es toda la que viaja por ahí. Hay dos resistencias, que es la de 4 ohms y la de 2 ohms, que se suman como 6. Y 3J menos 4J va a ser igual a menos J del inductor y del capacitor. Esa es la impedancia equivalente que ve ahí. Entonces, esta es la corriente que va saliendo, que de hecho es I sub 0, que está ahí. Ahora, luego viene la fuente de corriente. La fuente de corriente también sale, entonces es más 6 veces, no, 6 veces, 0.5, o sea, 1/2 IO. De ahí 1/2 IO es de decir esto mismo que está aquí, VO 6 menos JI. Menos 6 menos J, sí, 6 menos J. Y estas dos corrientes que salen del nodo tienen que ser igual a la corriente que entra, que es la que escogimos. Vean que de ahí ya podemos calcular VO. Sí. Ahora, y aquí yo creo que no vale la pena tanto multiplicar por un lado y el otro. Aquí, como está tan directo, esto nada más es 1, 6 más J, no, 6 menos J. A mí me da VO 4 menos 2/3 de J. Significa que de hecho, si ustedes ven la ecuación, Z equivalente es igual a esto. Hasta ahí, todo bien. Ahora, falta la corriente de Norton. Entonces, la corriente de Norton
se define, digámoslo de esa forma, la corriente que pasa por un cortocircuito que tomemos entre las terminales A y B, acá. Y se deja funcionando todo el resto del circuito. Entonces, básicamente es esta corriente I de Norton. Entonces, para intentar plantear esto hay que ver qué sucede. ¿Qué tendríamos aquí? Vean que esto, voy a tratar de pintar esto aquí. Esto es un mismo nodo. Ujú. Luego está este nodo. Nada más. Entonces, de entrada se ve extraño eso, pero, o sea, eso es lo que hay. Y así tiene que, digamos, no hay nada que me diga que esté mal, de alguna forma, al momento. Podemos plantear de lo que eléctricamente me permita o la matemática. Aquí hay una corriente que fluye hacia arriba, la define la fuente. Luego, esta corriente que fluye hacia abajo se llama I sub 0. Ya ahí está propuesta, es la corriente que va de este nodo para acá abajo. Y podríamos definir que aquí hay una corriente que va hacia allá. Vean que esa corriente que va hacia allá estaría en función de llamarle a esto, digamos, V1. Pues necesitaría tener ese nodo V1, porque sería V1 contra el verde, que es exactamente la referencia, digamos, pensando en que esto lo sumamos como la referencia de tensiones a como está la fuente anotada ahí. Entonces veamos entonces esa ecuación de ese nodo. Los 15 amperes con ángulo de cero que ingresan tiene que ser igual a I sub 0, que es la corriente que baja, que de hecho esa corriente la podríamos definir como V1. Como está, sería V1 entre 2 menos J4 más, es que a la larga eso es lo que está sucediendo ahí, es lo que ustedes ven, vean que estos elementos quedan en paralelo. Estos dos, la resistencia de 2 ohms y el capacitor, quedan en paralelo con la otra rama, la de la 4 ohms y 3J. Entonces aquí va a quedar V1 entre 4 más 3J. Y de aquí podríamos decir V1 es, vamos a ver qué me da. 4 más 3J. Voy a ponerlo en polar. 5514 con ángulo de menos 17, ahí, menos 17,1 grados. Eso está muy bien. Ahora, hay que aplicar aquí, ya tenemos V1, hay que aplicar aquí un nodo para poder calcular I de norte. Entonces este nodo vamos a tener que esta corriente viene acá, esta otra corriente baja, la define esta fuente y la corriente de Norton hacia allá. ¿Cómo funciona ahí? Vamos a llamar a eso, vamos a tener un nodo y este nodo tiene V1, que ya sabemos que es entre 0, o sea, menos 0 entre 4 más J3.
esa corriente entra, viene desde la fuente por la tensión V1 y tiene que ser igual a un medio de la tensión I sub 0. Y I sub 0 ya la teníamos ahí, que es V1 entre 2 menos J4. La corriente es esta que baja en esta rama de 2 menos 4J. Y esta más la corriente de Norton. Sí, entonces Profe, hay una consulta. Cuando uno llega y hace, digamos, si hace el primer nodo, ajá. Uno no tendría a pensar que también influye el otro nodo. Sí, pero es que el otro nodo es la tensión, o sea, vea que el otro nodo tiene la tensión del cual yo estoy asumiendo como referencia. Ah, ok, sí, no vi esa parte. Por eso la pinté todo así como para que se notara el detalle, que aquí digamos no es que 0 voltios, sino es que digamos que aquí está la misma referencia, que siempre la asumimos como 0, que así es como se manejan las referencias. Sí, no había visto eso que la asumió como referencia, sí, tiene toda la razón. Entonces acá tendríamos la de Norton. Es este menos este, me da 13,56 menos 80,54. Y pues bien, digamos, eso es, o sea, ya teniendo eso, ya eso tengo los valores para, digamos, el modelo de Norton. De hecho, digamos, ustedes saben, digamos, esto lo que estoy diciendo es que este modelo equivalente, que a nivel eléctrico tendría el mismo efecto que el circuito completo, ahí porque no agarré todo. En conjunto que esta impedancia. Y ustedes saben que igual, esto es muy, o sea, esto está súper relacionado, de que este modelo de Norton, usted lo puede trasladar al modelo de Thevenin, que es una fuente más bien de tensión, y que la impedancia es la misma, y que esta fuente entonces sería I de Norton por Z equivalente. Otra cosilla es, recuerden que la impedancia equivalente hay otra forma de calcularla en este tipo de circuitos. En este tipo de circuitos, otra forma es calcular la corriente de Norton, calcular la tensión de Thevenin, o sea, hacer el cálculo, y la tensión de Thevenin entre la corriente de Norton es igual a la Z equivalente, o Z de Thevenin, o Z de Norton, es lo mismo. Bien, sí. Igual, digamos, de alguna forma, este circuito es un toque extraño por la fuente dependiente. Cuando uno, digamos, si uno lo trata de pensar como en la vida real, porque es como extraño ver de qué hace esa fuente dependiente con las tensiones iguales a ambos lados, que es 0 voltios de diferencia. Es un asunto, digamos, hay muchos circuitos que cuando uno está estudiando previamente a la etapa de CCSA, que puede ser que ni siquiera tengan tanto sentido lógico. Aún así, además,
vean que es la corriente de Norton, es una estrategia de buscar un valor equivalente. No es que ese circuito en sí mismo así es como funcione. Entonces también uno dice, ¿por qué voy a estar pensando en eso si más bien esto nada más es como una estrategia de análisis? Que no es el circuito como tal, el circuito como tal es el original que está arriba. Entonces, de alguna forma, pero sí, es como extraño, por lo menos a donde uno ve aquí que estamos haciendo la corriente de Norton, ver esos dos nodos, o sea, las dos terminales de la fuente dependiente, como que si hubiera 0 voltios entre ellas, pues da una impresión rara, digámoslo así. Veo hoy si no está lloviendo aquí como descosido, como es las otras clases. Hagamos un poco más, un par de ejercicios de amplificadores que podemos plantear. Voy a intentar hacer esos dos. Voy a hacer este primero. Realmente esto, vamos a ver. Cuando hay amplificadores, la estrategia es tratar de usar nodos la mayoría de las veces. No es regla sagrada de que nunca se puede usar mallas, pero usualmente lo mejor es nodos. Aquí hay uno muy explícito, con una corriente para allá. Podríamos definir esta aquí, esta hacia allá. Un montón de corrientes ahí. Luego podríamos pintar este nodo de aquí. Uy, no, este no me gusta, mejor el otro. Es que el subrayado sí deja el fondo. Vamos a ver, suave un momento. Ok. El subrayado, esto sí deja el fondo. Para tensiones, estas tensiones, a nivel de tensiones, este nodo es el mismo. Con el detalle que aquí hay la corriente que viene aquí, como hacia adentro no hay nada, esa corriente tiene que ser la misma que sube. Y pues creo que por ahí anda, digamos, algún poco. Y bueno, aquí hay otro nodo. Que podríamos decir este. Entonces, como el nodo VO. Y calculemos las ecuaciones que gobiernan. Nodo V1. VS. Ah, falta ese dato. De hecho, ese dato lo tengo aquí. Que no lo... VS es 3 ángulo de 3 coseno de 1000t. De hecho hay que calcular impedancias para 1000 radianes. Entonces tengo 1 kiloradián. Entonces el capacitor de 0.1 micro
10 kilo ohms. Bueno, menos J, 10 kilo ohms. El de 2 debería ser la mitad. Y son esos dos. Y la fuente, entonces esta fuente la podemos ver como un 3 ángulo de 0. Sí, entonces sacamos este nodo por aquí, sería 3 menos V1 entre 10K igual V1 entre menos J 5K esto sigue la resistencia, entonces podríamos decir V1 entre 10K más V1 menos VO, que es la corriente que va arriba, entre 20K. Entonces vean que aquí esto es igual nodos, entonces conviene arreglar un poco la ecuación. El factor creo que este sí es muy evidente. Que mejor va a arreglar esto si multiplicamos por 20K arriba y abajo. Entonces al multiplicar 20K, K y K se va, 0 y 0, sería 2 por 3, sería 6, menos 2V1. Cuatro J, V1, más 2. Es lo que les decía, digamos, esas dos ecuaciones son lo mismo, pero si uno ve la de abajo, nadie le compra primero la de arriba. Entonces ordenemos esto, de alguna forma. Entonces voy a hacer V1. Esto es un 2, serían 2 y 1. Entonces, de este lado de la ecuación serían 5 más 4J. Y menos V0. Y voy a dejar el 6 solito del otro lado. Ecuación 1 lista. Y el otro nodo es el nodo que podríamos... De hecho, aquí hay una ecuación, creo que eh, evidente, la que de hecho yo la mencioné ahora, es que esta corriente que viene acá tiene que ser igual a la que sube, porque aquí hay 0 amperes hacia adentro. Entonces este es otro nodo simple que está ahí. ¿Cómo está definida esa ecuación? Bueno, V1 sería entonces la corriente que viene. Entonces la corriente que es V1 entre 10K tiene que ser igual a la que es 0 menos, porque vean que es el del nodo inicial, 0 menos VO. Entre menos J10. Entonces aquí sí, multiplicando por 10K. Esto sería V1. Y esto sería JV0. Ordenando la ecuación sería V1 menos JV0 igual a 0. Esta ecuación con esta
ya son suficientes para decir quién es VO. Ah, bueno, vamos a calcular VO. Ah, bueno, como diría. Entonces, ¿esto qué? Vamos a ver. Volvemos aquí. Entonces, esto sería 1 menos I 0. 5 más J4 I menos 1 igual a 6. Entonces, V0 es menos 0,6 menos J 0,6. Entonces, que eso es más o menos. Una pregunta, profe. Ajá. El menos 10K entre menos J 10K, eso no queda en menos J. No, porque digamos, de hecho, porque hay un menos arriba también. Yo me lo comí, no, sí, 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 sí. El menos J sí queda como J arriba, pero aquí hay un menos, totalmente cierto. Entonces eso cambia un signo de la matriz. Vamos a recalcular. No, tengo que volver a meter. Totalmente cierto. Entonces despejando, del lado derecho esto es positivo. Sí, muchas gracias. Vamos a meter eso otra vez. Sería 1 y 0. 5 más 4i menos 1, 6. Sí, sí, totalmente. Ese sería un número más feo, pero vamos a pegarlo. Más feo no, de otro número. Y el que es significa, vamos a copiar el ejemplador ahí un poquito, voy a copiar unos 4 decimales, 0.5294 más 0.8824J. En polar, ese número es 1,03. Puede ser si 1,03 redondeo con ángulo de 59,04 grados. Volt. Y que de hecho VO hasta lo podríamos expresar en ondas porque era frecuencia 1000 Sí, 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 totalmente.
¿Dudas? ¿Preguntas? Ay. Paso aquí un par de safis. Comentarios, sugerencias o consejos, diría también. Bueno. Que hay como unos 2 o 3, pero a ver cuál escojo, cuál me parece más. Este se puede plantear. Sí. Vamos a este. Lo que nos están pidiendo es cuál es la corriente I sub 0 que sale del amplificador. También V0. Y ahí está el circuito. Bien. Usualmente hay que, digamos, calcular esa corriente es complejo. Por el detalle, o sea, recuerden que esa corriente no hay una ecuación matemática o algo que me pueda definir quién es I sub 0. La única forma que usted puede, digamos, encontrar una corriente saliente de este amplificador es de que usted pueda hacer aquí un nodo y que usted conozca todas las otras corrientes y la única variable sea I sub 0. Si usted logra encontrar eso, digamos, o tiene esa situación por ser un nodo, la suma de corrientes al nodo tiene que entrantes igual a salientes. Entonces aquí, esta corriente que viene de la terminal menos del amplificador, esto es 0 amperes. Entonces, pero eso es saber cuánto vale. O sea, el detalle es como esa, conozco su valor. Ahora, básicamente se resuelve por si conozco esta corriente que viene para abajo. Entonces, ahora, ¿cómo lo planteamos? Hay que hacer el análisis eléctrico del lado del resto del circuito para intentar buscar cuánto vale VO. Y también este otro nodo que está aquí. Que ese es como el otro nodo, llamémosle V1. Y esta VS sería 12 ángulo de 0. Y bueno, hay que calcular impedancias para 5000 radianes. 5 kiloradianes por segundo. La frecuencia. Entonces, el capacitor que está arriba, que es de 10 nanofaradios, nano suma a la menos 9. Esto sería menos 20K. Mejor me gusta un poco más así. J20 kilo ohm. Y el de abajo, que es de 20 nanos, sería 10 menos J10 kilo ohm. Ahí estarían las impedancias. Entonces vamos a decir que aquí entra una corriente, aquí va otra, y vamos a decir que aquí sale otra. Quiero marcar este nodo, vean que este nodo aquí es importante. A nivel de tensiones, como la diferencia de tensión es 0 entre las terminales del amplificador, para tensiones estos dos nodos son iguales. Y ese nodo verde es VO. En fasor también. Entonces ya con eso podríamos armar el nodo de entrada que estábamos ubicando.
que sería 12, que es la fuente, menos V1. Esa corriente entra y es igual a las dos que salen. Que tendríamos V1 entre V1 menos V0, es la que va arriba, entre menos J20K, más la que sería la resistencia de 20K, eso sería V1 menos V0 entre 20K. Multipliquemos esto por 20K. $24. Y esto sería 20K, 20K se cancelan. Sería JV1 menos JV0 más V1 menos V0. Agrupemos esto, entonces del lado derecho, como lo hemos hecho, entonces sería V1, sería 3, estos dos, más J. Y acá y todo igual a 24. Ahora el otro nodo, o dónde podemos plantear otro nodo, porque ven que tengo dos variables, una ecuación, ocupo otra. Pero esa otra ecuación podemos obtenerla aquí. Vean que esta corriente que viene que pasa por la resistencia de 20K, tiene que ser la misma que fluye aquí abajo, por este capacitor, porque aquí adentro hay 0 amperes hacia adentro. Entonces esto lo que me dice es de no, esas dos tienen que ser una igual a la otra. Entonces V1 menos V0 entre 20K tiene que ser igual a V0 entre menos J 10K. Multiplicamos a ambos lados para acomodar esto un poquito. Sube arriba positivo y queda un 2. Entonces agrupemos estas ecuaciones. Queda V1 más menos 1 menos 2J V0 igual a 0. Busquemos entonces resolver esto. Sería 1 menos 1 menos 2i 0 3 más i menos 1 menos i menos 24. Esta matriz realmente es un éxito. En este punto llegar aquí. Ahora resolver.
Bueno, ahí están. Entonces, esta de aquí es V1 y esta de aquí es V0. Pero hay que terminar de resolver la corriente. ¿Sí? A ver, acá. Ahora hay que aplicar el nodo en la salida para poder calcular I sub 0. Entonces, en el nodo en la salida, básicamente, a como quedó, es que las tres corrientes sumadas tienen que ser 0, porque las tres ingresan. Entonces, ya una es 0, que es la que viene de abajo. Lo otro es I sub 0 más la corriente que viene por el capacitor de arriba, el de 10 nanofaradios. Si esa corriente es V1, que ya lo tenemos ahí, sabemos cuánto es, menos V0, que también sabemos cuánto es, entre esa impedancia. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, I sub 0, de hecho, lo podemos calcular. Pero vamos a pasar al otro lado. Como cambia de signo, lo voy a escribir al revés, nada más. Igual abajo hay menos, nada gané. Pero bueno. V0 es menos 4J. Y V1, 8 menos 4J. Entre menos 20. Bien. Esto a mí me da que I sub 0 es 400. Ángulo de menos 90 microamper. Y V0, que ya lo teníamos allá, era 4 ángulo de menos 90 volts. Que los podríamos expresar como ondas. Bien, ¿preguntas? Realmente el amplificador es, si uno tiene clarito las cosas como tal, llega a un punto en que de verdad no hay nada, o sea, no hay que tenerles ni el miedo ni para nada, es la misma cosa, con los detalles que sabemos de él. Recuerden que tienen los del contrato, firmar el contrato, bueno, como el asunto de tutorías antes del viernes, porfa, para ya después sacar listas de contratos bien. Y nada más, creo que era tutorías por ahí. A ponerle este amplificador 2. Este es
Pues esto no tiene nada diferente al que acabamos de hacer. No, de hecho, no tiene así la gran cosa diferente, es la misma así, lógica. Pero veamos este otro, a ver si este otro de acá, primero. Hay un conceptillo ahí que, ya sé, sí, hagamos este. Este tiene un conceptillo diferente que es importante. Que a veces se usa mucho en las topologías de los circuitos de amplificador, que lleven amplificadores, que está asociado a ganancia de lazo y corrimiento de fase, así es definido. De hecho, se usa mucho. Entonces, hasta en los ejercicios aparece. Entonces, básicamente, de hecho, es como una definición, el ejercicio nos va a dar eso, extra acá. Cuando hablan de ganancia de fase es una magnitud. De hecho, ven que aquí dice que calculemos esa ganancia de fase y el ganancia de lazo cerrado y el corrimiento de fase es un ángulo. Eso está asociado a, por ejemplo, decir así, es una lógica, digamos, muy como de sistemas, como se tienen que ya entender luego un poquito más adelante el concepto de circuitos y cualquier otro tipo de sistemas como tal. Voy a pensar que esto es una caja negra, que de hecho el famoso modelo Black Box, que es, digamos, en ingeniería. Entonces esto es una caja negra. La idea de la caja negra es que usted no sabe qué hay adentro. Aunque aquí estoy más bien partiendo de que esa caja negra lo que pienso es que representa el circuito que está aquí. Pero vamos a plantear que es una caja negra, es algo que yo no conozco su interior. En el concepto de la caja negra como sistema, existe la definición de una señal de entrada y una señal de salida. Aquí lo que vamos a ver a los circuitos, sobre todo se asocia mucho a amplificadores, es entender esta idea de caja negra, de que el circuito es un sistema y que tiene aquí una señal de entrada, vamos a ponerla así, señal de entrada, y el circuito o el sistema genera una respuesta que llamamos señal de salida. En este punto del curso, la lógica de esto es que las señales de entrada y salida sean ondas senoidales. Entonces lo que tiene aquí es usted viene una onda, viene acá, y el sistema o el circuito da una señal de respuesta a otra onda. Como son circuitos que lo que hemos hablado, de que si yo tengo la onda de entrada, donde en este caso es asumir la idea, que es parte de lo que hay que interpretar, las señales de entrada usualmente en este son, digamos, las fuentes, porque es la señal que llega y ingresa o se conecta al circuito. Y esto es lo que estoy viendo como señal de salida. La tensión que da ahí en la salida del amplificador. Entonces, señal de salida y esto es como la señal de entrada. En frecuencias de corriente alterna o en señales de alterna, por lo que hemos hecho, de hecho, con los ejercicios que hemos hecho atrás y lo que hemos aprendido es que esta onda de salida, ¿qué características va a tener? Va a tener la misma frecuencia, pero, y es eso, digamos, lo que se llama esta señal de aquí con respecto a esta, va a tener un cambio de ¿qué? Va a tener cambios de dos puntos, amplitud y fase. Que de hecho eso es lo que propone uno cuando hace fasores. ¿Qué es lo que uno encuentra? De la amplitud y la fase de la señal de salida. ¿Por qué? Porque es que van a ser diferentes. El circuito va a generar de que la señal de salida tenga una amplitud y una fase diferentes. Y eso es lo que uno hace el cálculo y busca, resuelve todo por todas las técnicas, mallas, nodos y demás. Y dice, ok, VO es esta señal.
con una amplitud de tanto y una fase de tanto. Que la fase, lo entendemos los desplazamientos, cómo se adelantan o se retrasan las ondas entre sí. Cuando hablamos de ganancia de lazo, y de hecho lo podemos definir así, es una relación entre la amplitud de salida y la amplitud de entrada. Y el otro término, que es el corrimiento de fase, es el cambio de fase que le produce. Entonces, el corrimiento de fase es un asunto de el ángulo de salida de la onda menos el ángulo de entrada. Que eso es el desfase, cuánto se movió. Si, por ejemplo, ambos ángulos, entrada y salida, fueran 0 grados, el corrimiento de fase es 0 grados, no la corrió. Si la amplitud de salida es igual a la amplitud de entrada, la ganancia de lazo es 1. La señal es la misma amplitud, la misma de entrada y de salida. Esa es la idea. Entonces, ¿cómo viene aquí el detalle? ¿Quién es VS? VS está conformado por la amplitud de entrada en este circuito con el ángulo de entrada, que está definido por la tensión de la fuente. ¿Y quién es VO en fasor? De la amplitud de salida con el ángulo de salida. Entonces hay un factor que, digamos, lo podemos definir así, que lo que tengamos de VS entre VO, no, al revés, perdón, VO entre VS, salida entre entrada, esto me va a dar la ganancia de lazo con el ángulo vamos a ver, este ángulo no recuerdo si le usa un particular, con un ángulo de desfase, digámoslo así, donde esta ganancia G es esta de acá. Porque ¿cómo se define G? La amplitud de entrada, amplitud de salida entre entrada y el desfase también. Entonces lo que hay que hacer en la idea en estos circuitos es hacer ese análisis. ¿Cuál es el calcular G entre de ganancia, de lazo cerrado y el desfase? Ahí vienen los valores. Vean que esta resistencia es de 10K. Las dos resistencias. Y el capacitor es de un micro. Un micro. ¿En cuánto es eso? En 10. No, en 1000. 1000 radianes. Es menos J10K. Llamemos entonces, veamos el asunto, cómo están los nodos. Este nodo, que es que define la fuente, igual a S. Todo eso está a la misma tensión eléctrica. Después, este. Y la referencia que está abajo. Sabemos que aquí hay 0 ampere. Aquí también. Entonces, por ejemplo, la corriente que venga aquí viaja igual aquí hacia abajo, la misma magnitud, la misma onda. Profe, una pregunta. Ajá. En la impedancia del capacitor, eso no da menos un K. No, porque micros es por 10 a la menos 6. A mí me da igual nunca. Ay, sí, y lo tengo aquí enfrente, que estoy viendo. Sí, sí, es un K. Ya estoy en otras. Y lo tengo en la menos un K. Y muchas gracias. Sí, sí, aquí lo tengo en la menos un K, 10K y 10K. Hasta aquí estamos bien. Ahora,
el análisis vamos por el mismo camino. Usted eléctricamente tengo esto. Aquí hay un nodo, por ejemplo. Entonces esa ecuación de nodo, ¿qué me dice? Que VS, porque es el nodo, vean que ese es el nodo verde, entre la resistencia de 10K da la corriente que viaja hacia abajo. Y esta tiene que ser igual a la corriente que viene del otro lado. Que esta corriente que viene del otro lado es... Hay dos, digamos. De hecho voy a escribirlos por separado. VO menos VS menos J, o sea, el capacitor. Y también viene por la misma tensión la resistencia. De hecho es que están en paralelo. Ahora, ¿esto qué conviene? Multiplicar por 10K a ambos lados. Entonces aquí tendría VS, aquí 10, el K y el K se va a quedar un 10 y el J pasa arriba, entonces esto sería J10 V0 menos J10 VS más V0 menos VS. Si ustedes ven esa ecuación, de ahí se puede buscar despejar VO entre VS. Agrupo los VO en un lado, agrupo los VS en el otro y ya encuentro quién es G, que es la ganancia del lazo cerrado, y quién es el ángulo de fase. Entonces vean que aquí tendríamos VS, el 2, y aquí ya esta, más 10J, acá, del lado izquierdo, estoy agrupando, y del otro lado, 1 más J10. Entonces, VO más bien es VO entre VS, sería 2 más J10 entre 1 más J10. Entonces esto me está dando 1,0147. Voy a dejarlo con 4 decimales para que veamos bien ahí. Y un ángulo de menos 5, dejémoslo en 6 grados. Bien, este tipo de, o sea, este cálculo, estos dos valores son muy, muy útiles en la vida real para entender circuitos. ¿Qué significa la ganancia de lazo? Dice que es 1,0147. Significa que si en la entrada del sistema, ojo en la idea como de la caja negra, la onda que yo pongo de entrada tuviera 10 voltios, ¿qué voy a medir en la señal de salida de amplitud? Voy a medir una que es 10,147 voltios. Aumenta un poquito la amplitud, porque mayor a 1 significa que la ganancia, que la salida es un poquito mayor de amplitud que la entrada. Porque si eran 1, era que eran iguales. Y si es menor a 1, es que la atenúa, la hace más pequeña en amplitud, la reduce. Pero esto también sirve, digamos, si no le ponemos una onda de 10 voltios, si le ponemos una onda de 100, la ganancia de lazo, pero eso sí tiene que ser, esta idea es para 1000 radianes, sin cambiar frecuencia. Y le pongo de 100 voltios, voy a ver 101,47 voltios en la onda de salida. Eso es con la amplitud. ¿Y el desfase qué significa? Que el circuito le produce un desfase de 5,6 grados de retraso a la salida. Usted le pone una onda y la onda en la salida la vamos a ver retrasada 5,6 grados, siempre. Eso, o sea, tiene una particularidad muy útil con el cálculo de estos dos parámetros.
preguntas. Y me falta, por tiempo y demás, que el último ejercicio que voy a hacer es explicarles cómo funciona la superposición en alterna. Pero cuando hay frecuencias diferentes, que no es nada del otro mundo, pero nada más que quede para que lo comprendan la lógica. Es algo, nada, de verdad, nada del otro, nada complejo. Voy a explicarlo con este circuito. Realmente no ocupo algo complejo para que entiendan esto, que realmente es un detallito. Okay, vamos a suponer que esta fuente es de 2 SD, de 2 voltios. Esta es de CA y esta también. Esta va a ser de 2 coseno de t. Vamos a poner esta como un 2 coseno de 2t. Vamos a decir que esta es de números bien simples. Nada complicarnos la vida. Y yo lo que quiero es que hagamos un análisis de quién es la onda I sub 0 que define la corriente que fluye en ese circuito. Ahora, el principio de superposición es un principio muy robusto, que lo hemos usado, pero como una técnica, como una idea de análisis. O sea, como dicen, ok, apague fuente, haga esto, apague esta otra, haga esto, y después sume respuestas. Eso es digamos, lo que uno ya aplica con lo que significa el principio de superposición. Pero esto tiene formas de entenderlo muy, muy interesantes. Suponga, por ejemplo, que usted en algo muy sencillo, por ejemplo, digamos, usted tiene, vamos a ver la idea. Usted tiene aquí una pila de 9 voltios, hay una pila cuadradilla de 9 voltios. Au, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo copió? Si usted esa pila, digamos, de 9 voltios viene y le conecta una resistencia de 1 ohm, puede ser un bombillillo, lo que sea, 1 ohm. Usted lo que sabe es que ese circuito va a tener aquí fluyendo entonces 9 amperes.
Exagerado, ¿verdad? Que una pila de 9 voltios tire 9 amperes, pero bueno. Creo que la idea no me planteó. Ahora, así funcionaría. No, esta no es de 9, esto lo que quiero es que lo veamos así. Digamos que esa pila de 9 voltios se descargó y da 4,5 voltios. ¿Cuánto va a fluir, digamos, ahí no me quedó como muy clarito esto acá? ¿Cuánta corriente va a fluir ahora por la resistencia? Si la pila cae a 4,5 voltios, va a fluir 4,5 amperes. Entonces usted dice, bien, si usted tiene 4,5 voltios, dos pilas que se descargaron, usted dice, ok, a nivel eléctrico yo podría hacer esto. Digamos, yo podría suponer que puedo venir, hago aquí una conexión entre este borne de acá y este otro. Y eso me permite venir y pensar que aquí yo puedo conectar esto y ahora voy a tener, en lugar de 4,5 voltios, voy a tener amperes, voy a tener nuevamente 9 amperes. Resulta que entonces usted dice, ¿cómo sabe que tiene 9 amperes? Hay dos formas de plantearlo. Usted dice, sabe que dos fuentes que se suman, así en serie, se suman normal y va a dar 9 voltios, que significaría ver el sistema completo arriba. Pero usted podría decir la idea de que uno asumía era, digamos que para saber cuánto es la corriente total, usted apaga una pila, ponga un corto, le da 4,5 voltios. Ponga un corto en la de arriba, ponga la pila de abajo y le da 4,5. Sume las respuestas y eso le va a dar la respuesta que funcionaría en el sistema completo. Pues bien, esa idea es cierta si los elementos al cual yo le estoy aplicando, si este elemento de aquí es un elemento lineal. Resulta que en corriente alterna, para lo que son elementos R, L y C, tienen un comportamiento lineal para ondas, asociado, digamos, a una frecuencia de operación. ¿Por qué lineal? Porque yo sé que, digamos, en la resistencia, esto es un factor que no cambia, que es R para omega, y que me hace una proporción lineal de entre R y lo que es la bobina, igual. Esto es un IL. Hay una proporción lineal, porque esto de aquí estoy asumiendo que es un parámetro. J omega L, para una frecuencia fija, esto es una constante. Entonces, la tensión de las bobinas con respecto a sus corrientes están proporcionalmente asociados a una constante. Igual el capacitor. Entonces, la naturaleza del cómo funciona la impedancia, la ley de Ohm de impedancias, en estos aquí es una C, perdón. En estos tres elementos dan un comportamiento de linealidad en las relaciones eléctricas. Viene de ahí, la naturaleza de lo que aplicamos de superposición está asociado a cómo funcionan eléctricamente estos elementos. Y uno puede de matemática para demostrar el efecto, la consecuencia de linealidad y ver lo demás. Pero asumiendo nosotros que como estos tres elementos tienen una relación lineal, podemos usar eso extrapolado a circuitos donde podamos tener funcionamiento, digamos, de varias fuentes. Y decimos, por ejemplo, en esta idea, tengo tres fuentes. La respuesta completa se podría presentar como la superposición de las respuestas de cada fuente por separado. Eso es lo que uno aprende y estudia. Y que para fuentes de tensión, usted lo que hace es apaga una
o apaga todas y hace el análisis con una. Y usted sigue en eso. Sin embargo, hay un detalle. Estas constantes que están aquí, que son las que definen la linealidad, no son iguales para las frecuencias, no son igual para cualquier frecuencia. Sobre todo en lo que es, digamos, lo que es capacitancias, o sea, para impedancias. Significa que la superposición de esto, digamos, que hay que aplicar cuando estamos haciendo el análisis para la fuente que oscila, porque esto es una onda que oscila a 2 radianes por segundo, las impedancias del capacitor y del inductor son parámetros que significan como la oposición al flujo de corriente, porque así se puede entender la impedancia de un elemento, como la resistencia es el parámetro de oposición a la fluido de electrones en corriente directa, la impedancia es como la oposición de que fluyan corriente alterna cuando yo la excito con tensión alterna del sinusoidal. Entonces, el detalle es que esas impedancias, para 2 radianes, que es la velocidad con que está oscilando la onda de la fuente de arriba, es diferente cuando yo hago el análisis con la segunda fuente, porque es una onda más lenta, de 1 radián por segundo. Entonces, el efecto de impedancia que producen los inductores y los capacitores para esas fuentes particulares que tienen diferente frecuencia es distinto. Entonces, como tengo ese efecto diferenciado, es imperativo de que este análisis eléctrico solo se puede hacer por superposición. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque usted en otro caso, o sea, ¿cuál es la idea? Usted en otra situación podría tener algo así, eso es lo que quiero como que vean, que comprendan esto. Yo podría tener esto como un 2 coseno de 2t. ¿Qué es lo que uno haría si tuviesen las dos a la misma frecuencia? Las sumo. Y digo que eso es una fuente de 4 ángulo de 0 o 4 coseno de 2t. Como la idea de las pilas. Una forma es verlo por superposición o la otra forma es nada más verlo como una pila de 9 voltios. Si son de frecuencia igual, yo puedo unirlas y hacer el análisis como si fuese una sola fuente. Y ya obtendría el efecto completo. Pero como son a la misma frecuencia, está bien porque las impedancias que genera el circuito, los inductores y capacitores, son al mismo valor. Pero cuando hay frecuencias diferentes, incluso la de CD que está ahí, hay que hacer un análisis por el área de superposición imperativo, o sea, es la única forma de trabajar un circuito de ese estilo. Eso es como lo que quería explicar de planteo, y el resto de lo que uno hace es aplica superposición según como se le enseñaron a uno, digamos. De hecho, va a pasar esto o sea, como sabemos la regla de superposición, que como tal. ¿Qué es lo que dice superposición? De que hay que para cada una de las fuentes hacer el análisis independiente. Entonces usted dice, empecemos con la de arriba. Entonces usted dice, la idea es, estas las voy a apagar. Las de tensión apagadas significa que es como un corto. Esta tiene una frecuencia de 2 radianes. Vamos a ver. Y para 2 radianes, por ejemplo, el capacitor va a tener una impedancia de 1 entre J2. Y lo que es el inductor va a tener J2. Entonces, por ejemplo, a nivel fasorial, la fuente, ven que la fuente es 2 ángulo de 0. Que es la tensión del circuito, va a ser igual a la impedancia del circuito, que es la resistencia,
más 1 entre J2 el capacitor, más J2 la bobina, por el fasor de la onda de 2 radianes de corriente que produzca. De ahí podemos decir, ok, esta onda es 1,11 con ángulo de menos 56,31. Que eso significa que en el tiempo la puedo ver como una onda que tiene una amplitud de 1,11. Vamos a ver qué fue ahí. 1,11 coseno de 2t menos 56,31 grados. Esto es la 1. Con la fuente 2 lo puedo ver igual. Ahora entonces digo, estas dos de acá las tengo que bajar a 0 voltios. Sin embargo, ahora la frecuencia a la cual, digamos, va a generar su efecto en el circuito, esta otra es de 1 radián. Por lo tanto, esta va a ser menos J1 ohm y esta va a ser J1 ohm. Haciendo el cálculo. De hecho, se cancelan. Da la parte interesante. Significa que I O sea, menos 1 más J, dan 0. Entonces, IO va a ser igual a 2 ángulos de 0, que es la fuente, entre 1, que es la resistencia de arriba. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a dar una onda en el tiempo, que es IO va a ser igual a 2 coseno de t. Y falta CD. Pero CD, de hecho vamos a hacer, no sé, es que tal vez para no tener que ir a una página. Vamos a acomodarme acá. Bueno, de hecho está aquí CD. No, hagámosle una página, la verdad que eso. Para que quede clarita la idea. Ahí. Entonces yo llevo igual el mismo circuito, el caso 3 es para la última fuente, que en este caso es CD. El principio dice igual, vamos a bajar a 0 voltios, estas dos de acá. ¿Y cuánto es I sub 0? Pero vean que ya es, digamos aquí, al ser CD, aplica lo que entendimos en CD. Por el capacitor que está ahí, vamos a tener en el tiempo 0 amperes. Él se va a comportar como un abierto y para lo que CD va a ser 0. Entonces significa la superposición lo que dice es, ya por, o sea, lo que asumimos para el resultado final, es que el I sub 0, llamémosle total, va a ser el I sub 0, 1, más el I sub 0, 2, y esos índices son asociados a los tres cálculos que hicimos. Que era 1,11 coseno de 2t menos 59,31 grados más 2 coseno de t. Amper. Bien, no sé si estamos claros con la idea.
¿Tienen dudas? Y si no, pues bien, ya aquí terminamos la primera unidad. Como les digo, cuando terminemos la segunda unidad, hay unas 4 clases para hacer, donde hay un montón de práctica. Entonces, de hecho, vamos a ver cómo organizo eso. Vamos a ver, en el fondo, al menos lo que sigue es, el viernes vamos a empezar con la parte de análisis de potencia. Entonces, ¿qué es la unidad 2? La unidad 1 se conforma de lo que hemos hecho estas 4 clases, porque la primera fue como dentro de las cosas del curso. La unidad 1 no hay mucha materia, se basa mucho en entender la idea de fasores, la corriente alterna y todo esto, y todo el aprendizaje de ese, digamos, en técnicas de análisis y demás. Pues bien, si no, entonces nos vemos el viernes. Que tengan bonita tarde. Que la pasen muy Audio bien. Jungle.